¿Qué tal? Buen día, mi nombre es José Alberto Bernabe García, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 144, ubicada en Ciudad Guzmán, Jalisco. Actualmente me encuentro cursando el quinto semestre en el Grupo A de la Licenciatura en Intervención Educativa. El motivo de este video es dar un repaso, recordar y analizar para tratar de comprender mejor los contenidos del bloque 1 y 2 de la materia Tutoría Psicopedagógica a cargo del profesor José Daniel Zambrano. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar? Bien, pues en el bloque 1 abordaremos principalmente los antecedentes del sistema de apoyo tutorial, seguido de la conceptualización y características de la tutoría. Después nos metemos a un tema donde diferenciamos la tutoría, la orientación, la consejería y la psicoterapia. Para terminar ese bloque, abordamos el tema de perfil y competencias del tutor. Iniciando ahora sí con el bloque número 2, tenemos los modelos de tutoría. Después de los modelos de tutoría, nos vamos a la asistencia y acompañamiento que se le da a los alumnos. Después, la identificación de problemas y el diagnóstico de necesidades para culminar finalmente este bloque 2 con el tema de la toma de decisiones. Así que en este video se van a abordar estos temas y por favor acompáñenme. Iniciamos con un tema de suma importancia. ¿Por qué? ¿Por qué digo de suma importancia? Porque es importante saber los antecedentes de todo tema, de toda materia que vamos a estudiar posteriormente, para saber el origen, saber las raíces de qué es lo que estamos estudiando. Les cuento, la acción tutorial ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Inicia desde las primeras comunidades primitivas. Siempre en aquellas comunidades primitivas había alguien encargado de transmitir el conocimiento y darle aquellas herramientas a las personas más jóvenes para afrontar la vida, para afrontar las necesidades que se tenían en cada época determinada. Después, en las polis griegas, la madre se encargaba de la educación de los hijos, pero en las familias adineradas se disponía de una nodriza, que prestara distintos cuidados y además que transmitiera buenas costumbres. Además, cuando el niño cumplía cierta edad, debía estar bajo la tutela de un preceptor pedagogo, quien era el encargado de velar por sus costumbres e intereses, comúnmente conocido bajo el nombre de guía. En el texto literario de la Odisea, escrito por Homero, surge el término mentor, haciendo alusión a un personaje quien era educador y consejero. En Grecia, por su parte, en los siglos IV y V a.C., grandes filósofos se tutorizaban unos a otros. Por ejemplo, Sócrates enseñó a Platón, Platón enseñó a Aristóteles, y Aristóteles tuvo la consigna de enseñar a Alejandro Magno, siempre bajo el esquema de sujeto 1 enseña a sujeto 2 y entonces sujeto 2 aprende. En los talleres medievales existía la figura del maestro, que tenía bajo su cargo la enseñanza de sus aprendices en los oficios de aquella época. Para no hacer el cuento más largo, en España ya surge la tutoría, conjunto con la orientación como término técnico, alrededor del siglo XVI. Juan Huarte, de San Juan, conectaba con ideales de Luis Vives, quien sostenía que la enseñanza debía realizarse de acuerdo a la personalidad y naturaleza del alumno. Fue entonces, durante la Segunda República, que los centros educativos españoles comenzaron a tomar fuerza con los procesos de orientación y tutoría. Como ejemplo, la fundación del Museo Pedagógico Nacional en el año de 1902. Ahora, conociendo que la tutoría es un proceso de acompañamiento continuo y personalizado, en la historia ha venido cambiando durante mucho tiempo. Y ahora vamos a compararlo con la orientación, la psicoterapia y la consejería. La orientación es un proceso de acompañamiento en todos los ámbitos de la vida y no solo para aquellos quienes tienen problemas. Por su parte, la psicoterapia es orientada a pensamientos y emociones ligados a la rama de la psicología. Finalmente, la consejería tiene que tener confidencialidad y valores en su práctica, siendo una de las cualidades más importantes la escucha. Además de esta definición, voy a mencionarles también algunas herramientas que utiliza por su parte cada una de estas técnicas y ciencias. Por ejemplo, la orientación utiliza test estandarizados y test psicométricos, que a final de cuentas son lo que lo convirtieron en ciencia.
La psicoterapia, por su parte, charlas profundas e hipnosis. La consejería, entrevistas, genogramas, análisis familiares, para conocer mejor la situación del sujeto con su entorno. Finalmente, la tutoría, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, necesita de dinámicas, estrategias de integración grupal o técnicas que mejoren el conocimiento de sí mismo y de la comunicación grupal, dependiendo de la modalidad con la que se lleve a cabo la tutoría. Prosiguiendo, vamos a enlistar una serie de características, una serie de funciones del tutor. Vamos a iniciar con que tiene que ser un sujeto, un agente de cambio que mejore el desempeño académico de los estudiantes mediante el estudio y la práctica. Tiene que desarrollar enfoques alternativos en la enseñanza, no quedarse únicamente con uno solo, sino innovar y buscar más allá. Identificar necesidades, brindar asistencia y orientación en plataformas digitales. Por la cuestión que estamos viviendo actualmente, este punto es muy importante. También debemos de hacer notar que el tutor tiene que tener motivación, facilitar la integración, resolver las demandas e inquietudes, facilitar la cooperación, orientar vocacionalmente, facilitar al profesorado técnicas, instrumentos y materiales, difusión de programas, desarrollar habilidades didácticas, dinamizar, dominar las tecnologías de la información, facilitar técnicas de trabajo a los alumnos, contactar con expertos y dominar contenido son algunas de las funciones que tiene que realizar el tutor. Ahora, por su parte, según Vizquerra, en el ámbito educativo, mencionándolo como tutoría psicopedagógica, se conocen 5 áreas donde se puede desarrollar. La primera es la enseñanza-aprendizaje, la siguiente el conocimiento de sí mismo, la tercera promover el ser, la cuarta estimular la convivencia con los otros y finalmente la quinta enseñar a pensar. Ahora vamos a conocer el perfil y las competencias del tutor. En la parte del perfil del tutor debe de tener herramientas como parte de su personalidad. Además, debe ser profesional dentro y fuera del ámbito, diagnosticar, comunicarse y comprender las situaciones que se le presenten para así poder ofrecer una posible solución o canalizar el problema. En las competencias del tutor tenemos las habilidades humanas para orientar al estudiante, la comunicación asertiva, las competencias actitudinales, las competencias lingüísticas, competencias cognitivas y ser motivador y negociador. Ahora que ya estamos en el bloque número 2, vamos a conocer los modelos de diagnóstico. Yo de mi parte les voy a presentar 2 modelos de diagnóstico, el diagnóstico participativo y el diagnóstico del modelo ANICE, un diagnóstico socioeducativo, el cual he tenido la oportunidad de trabajar en la materia de diagnóstico socioeducativo, donde inclusive pude relacionar un poquito más la parte teórica con la práctica. En el modelo participativo nada más tengo el conocimiento teórico y en la parte del modelo ANICE tengo la experiencia de haberlo trabajado en un centro comunitario, por lo tanto estoy un poquito más relacionado con este modelo ANICE de Pérez Campanero. Es importante, antes de continuar con esta información, definir qué es un diagnóstico. Reina, Martínez y Ramírez en 2009 nos indican que el término diagnóstico proviene del griego diagnósticos, formado por el prefijo dia, que es igual a través, y la parte de gnosis equivale a conocimiento. Por lo tanto, diagnóstico se trata de conocer a través de, y lo iremos viendo reflejado a través de sus fases. Conocer por medio de, esta es una frase que no se nos tiene que olvidar, porque diagnóstico nos sirve para afrontar aquellas necesidades y problemas que vamos identificando. Voy a iniciar con la parte del modelo de diagnóstico participativo del autor Alfredo Astorga. Las fases del diagnóstico participativo en la acción tutorial son 3. Levantar el diagnóstico, es decir, establecer la configuración con la realidad, muy similar a la primera fase del diagnóstico socioeducativo del modelo ANICE. La segunda fase es priorizar los problemas. A partir del diagnóstico que se va construyendo, se van identificando problemáticas que se pueden abordar de forma inmediata y que se pueden solucionar en conjunto con la población. Finalmente, la tercera fase es participar activamente con la población. ¿Cuáles son sus componentes y funciones? Bien, sus componentes son la ubicación, la descripción general,
los datos de población, la accesibilidad, los aspectos culturales, los aspectos del entorno, el plan de trabajo, la recopilación de datos e información, el análisis de contexto, identificación de actores relevantes relacionados con la situación que se está abordando, sistematización de la información, análisis detallado de los resultados, pronóstico de la situación, acciones de seguimiento, establecimiento de estrategias de acción y finalmente tenemos algunas técnicas e instrumentos que bien nos pueden servir para los dos diagnósticos. Algunas técnicas e instrumentos que se pueden utilizar son la observación participativa, entrevista semiestructurada e investigación documental. Por lo que respecta a los instrumentos, hoja de captura de datos, hoja de registro de observaciones, cuestionarios, guías de entrevista y controles de seguimiento. Ahora, el modelo ANICE de Pérez Campanero. El modelo ANICE es un diagnóstico de tipo socioeducativo, donde analiza las necesidades de intervención en este ámbito antes mencionado. Su cometido es agrupar todas las posibles soluciones sobre un conjunto de problemas que derivan de una realidad concreta dentro de una comunidad, dentro de un conjunto de personas que tienen en cuenta los distintos elementos que la componen. Esta se compone de 3 fases. Su fase 1 es el reconocimiento, su fase 2 es el diagnóstico y la fase 3 es la toma de decisiones. Dentro de la fase 1 nos encontramos que las funciones de esta fase en específico son definir el contexto en el que se está interviniendo. Otra función importante es el entorno natural, el estudio del clima, la vegetación, el agua y diversos recursos. El estudio de la población o recursos humanos, número de habitantes, población, sexo, familia, grupos. Recursos económicos, en donde se estudia la nutrición, la vivienda, el transporte, la sanidad, los recursos municipales, los recursos estatales, etc. La seguridad pública, relacionado con el orden público, los recursos educativos, con el estudio de la población en el ámbito escolar, la prestación de servicios, que supone el estudio del gobierno que gestiona los asuntos dentro de una comunidad o de un conjunto de personas, y finalmente salud y sanidad, que analiza las condiciones de salud en la que la población está viviendo y cómo se llevan a cabo las actividades de este conjunto de personas, de esta población en general. En la segunda fase se lleva a cabo racionalizar las necesidades y esto nos permite ayudar a diseñar un plan de acción mediante la identificación de la situación en la que estamos actualmente. Después identificamos una situación deseable y analizamos la situación potencial también. ¿Cómo lo hacemos? Identificando factores y sentimientos, los cuales nos servirán para una mejor identificación del problema. En ella encontramos lo siguiente: la situación actual, la situación deseable, análisis potencial, identificación de factores, identificación de sentimientos y finalmente la definición del problema. Continuando con la fase 3, en esta etapa, siendo la última del modelo ANICE, es la etapa conocida como la toma de decisiones. Aquí se priorizan los problemas percibidos, para así posteriormente dirigirnos a buscar soluciones, formulando metas, diseñando programas de intervención y diversas estrategias con las que podemos afrontar estas necesidades. Al finalizar este diagnóstico, podemos elaborar programas de intervención socioeducativa y establecer acciones para resolver el problema. Asistencia y acompañamiento. ¿Para qué me sirve hacer un diagnóstico en acción tutorial? Pues para responder y atender a las necesidades del tutorado, tanto en el ámbito académico como en el social. Por ello son importantes estos modelos de diagnóstico socioeducativo. Por ejemplo, si hay falta de conocimiento, la información es la que hace falta. ¿Y cómo se va a expresar esta información? Identificándola, aplicando un diagnóstico. Podemos implementar la estrategia de carteles, programas de radio, televisión, prensa, charlas, folletos, exposiciones o algún otro material audiovisual. Si hay una influencia negativa por otras personas, igualmente se va a detectar con un diagnóstico que se necesita apoyo y refuerzo. Grupos de autoayuda, grupos de discusión, asociaciones y clubes, consejos familiares, etc. Si hay falta de actitudes, falta formación. Entonces se hacen demostraciones, estudios de casos, juegos educativos y talleres. Si la cuestión es la falta de recursos, se tienen que movilizar los diversos apoyos para estos recursos.
como por medio de gestiones, de entrevistas, de visitas a grupos, organizaciones, reuniones comunitarias, encuestas, instituciones o consulta de guía de recursos, así como apoyos gubernamentales. Si el problema es el conflicto de valores, hay que hacer una aclaración de los valores y la toma de conciencia, con una improvisación teatral, con juegos educativos, historietas audiovisuales, juegos de, juegos de roles o sociodramas. Finalmente, si el problema es la falta de servicios, la estrategia es la organización comunitaria con una observación participante, entrevistas en profundidad, contacto con líderes o informantes claves. Como conclusión personal, he aprendido muchos de estos temas. El tema que más me gustó fue conocer cómo surge todo esto de la tutoría, cómo surge desde las comunidades primitivas, cómo se va llevando a cabo y cómo se consolida ya como un término técnico en España. Es decir, la historia es fundamental para sentar los pilares de nuestro presente. Es uno de los temas que más me llamó la atención, pero sin duda cada uno de los temas nos hacen reflexionar, nos hacen comprender mejor lo que es la tutoría, sus funciones, las características, pero no solo la tutoría, sino también a un agente de cambio tan importante como lo es el tutor, quien tiene la tarea de atender al tutorado de la manera de la mejor manera posible para que estos tengan una formación integral, es decir, no solo académica, no solo en el ámbito escolar, sino en todos los ámbitos en la sociedad y sea orientado de manera que pueda desarrollar su máximo potencial. Por su parte, pasar al bloque 2 fue un poquito dejar atrás la parte teórica de los antecedentes y relacionarlo con lo que ya pasó. Pero esto nos sirvió como base para poder entender cómo surgen los modelos de tutoría y cómo nos los explican estos autores. Y en la experiencia que he tenido de manejar el modelo ANICE, realmente me resulta muy útil, muy completo, porque muchas veces piensas que la necesidad que se tiene que detectar es una, pero resulta que en realidad es otra totalmente diferente a la que muchas veces creemos que es la causa del problema. Es decir, los diagnósticos nos ayudan, como su nombre lo dice, a identificar los problemas, a ir a profundidad y conocer no nada más la parte exterior de lo que está pasando, sino ir a profundidad, conocer con las personas, conocer cuáles son los sentimientos que tiene esa población y cómo están afrontando la problemática. En general, estos dos bloques son muy abundantes en información, tienen información que nosotros podemos ir recabando para cuando nosotros vayamos a hacer algún proyecto a futuro. Sin duda la práctica es algo que a mí me llama mucho la atención, es algo que me gustaría ver implementado en esta materia. Lamentablemente por la situación actual de la pandemia de COVID-19 no pudimos tener un acercamiento con algunas otras personas para orientarlos, para ser sus tutores. Y esta es la parte que en lo personal yo extraño, en lo personal es lo que me motiva aún más por conocer, pero con esta información que he recabado, entonces creo que la práctica será algo que voy a disfrutar mucho y seguirme preparando, seguir adquiriendo bases de este conocimiento acerca de la tutoría y pues seguir actualizándonos porque inclusive hay un término que surge, la cual es la tutoría virtual y es un ambiente en el cual el tutor tiene otras funciones diferentes a la de la tutoría tradicional. Inclusive es un nuevo proceso en el cual todos estamos adaptándonos por lo de las clases en línea, tanto maestros como alumnos, y conocer herramientas, otorgar herramientas, tomar algunas otras técnicas que no se usan comúnmente, algunos otros programas que no son los básicos como Word y PowerPoint. Esto nos servirá muchísimo para tratar de hacer las cosas más fáciles en este tipo de ambientes virtuales de aprendizaje.